الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Con la ayuda de Allah Ta'ala, el pasado domingo el Jalsa Salana de UK, con las bendiciones de Allah y con los favores ilimitados que Allah ha mostrado, que has señalado, llegó a su final. Las cartas que me están llegando de aquellas personas que a través de la MTA participaron, o aquellas personas que a través de las cartas que participaron, no que lo vieron a través de la MTA, sino que participaron plenamente. Las impresiones que me llegan, sin excepción, cada uno piensa que hemos sentido los favores, las misericordias y los favores en forma de lluvia. Que Allah quiera que estos sentimientos, estas sensaciones, estos cambios que cada uno ha sentido dentro de sí, que estas señas de la clemencia de Allah que cada uno ha sentido, los buenos resultados no sean solo temporales, sino que sean eternos, que sean duraderos, y los deseos del Santo Mesías prometido y las expectativas del Santo Mesías prometido, la paz sea con él, seamos capaces de ponerlas en práctica, implementarlas. Dice el Santo Mesías prometido que a nuestra comunidad no debe limitarse solamente a la palabra. No es este el objetivo. La purificación del alma, la reforma es necesaria, para lo cual Allah Ta'ala me ha enviado. Por lo tanto, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que no solamente se muestren externamente en palabras, que no sean muestras temporales, sino que todas estas sensaciones, emociones, estén
sean el medio para para esta esencia, para este fundamento que el prometido deseaba de nosotros, y es todas estas cosas que hemos o estamos recibiendo en las cartas o bien de forma verbal, que Allah quiera que siempre sean por nuestros actos, no por nuestras palabras. Sí, la pureza del alma se ha conseguido en este Jalsa. El verdadero objetivo se podrá decir que es válido cuando sea una parte permanente de nuestras vidas. Si estas reformas son parte ya de nuestra atención, el objetivo se conseguirá cuando para este objetivo continuemos trabajando, esforzándonos, sacrificándonos, teniendo siempre como primera premisa que todo este dinero que se gasta en el Jalsa, que es mucho, que sirve para la purificación del alma, el Jalifa del momento y la organización de la comunidad intentan que nosotros debemos hacerlo parte del contento de Allah, y cuando hagamos esta intención, pongamos esta intención, entonces seremos unos verdaderos agradecidos de Allah. Y con estos Jalsas conseguiremos esos beneficios permanentes, eternos, y como consecuencia de ser agradecido a nivel individual o comunitario, seremos aún más receptores de los favores de Allah. Es una declaración de Allah Ta'ala que si vosotros sois agradecidos, yo seguiré dándoos aún más. Aquí Allah Ta'ala nos está diciendo de forma muy clara, o nos está llamando la atención a este fundamento básico, que vuestro desarrollo se fundamenta en el verdadero, el razonable uso de las potencialidades que Allah Ta'ala os ha dado, porque sí, el beneficio de estos premios no sirve para que seamos seres agradecidos como Él merece ser agradecido. Serían palabras que salen solo de la lengua, es un gasto lingüístico solo el que se produce al decir que, o al constatar que hemos estado en el Jalsa, hemos participado, etcétera. El verdadero beneficio del Jalsa, el agradecimiento verdadero, surgirá cuando en este Jalsa nosotros creemos una forma real de cambio, de purificación. La lluvia de los favores sobre la Jamaat Ahmadiyya nunca acaban. Cada día, cuando veo el correo y veo el progreso de la Jamaat, veo la ayuda de Allah por doquier, y luego cuando visito países y cuando participo en Jalsas de otros países, se ven estas escenas. Por lo tanto, la comunidad como sí, en sí, cada instante, al ver los favores de Allah Ta'ala, ve cómo esto ocurre segundo tras segundo, y al mismo tiempo intentamos agradecer a Allah esto. Pero cada Ahmadi a nivel individual también debe darle gracias a Allah Ta'ala, porque para ser agradecido de estos favores es algo que corresponde a cada Ahmadi, y el mejor medio para ello es que busquemos la cercanía de Allah, que nos esforcemos en este encuentro. Como estaba hablando de los favores sobre la comunidad, en el último mes fui a Alemania, y cuando vi, aparte de los programas del Jalsa, participé en otros programas, también se hicieron con la ayuda de Dios con mucho éxito. Estaba hablando de este agradecimiento que Allah Ta'ala,
अल्लाह ताला अपने फजलों की mostró esta lluvia de bendiciones, अल्लाह ताला ने अपने बच्चों के फजलों की ऐसी बात mos- कि ये यूके का जलसा que este Jalsa de UK de Inglaterra फजलों की बारिश también आया ha sido otro Jalsa que ha venido y se ha ido. Aquellos Ahmadis musulmanes जो इस बात que saben diferenciar que el Santo Mesías prometido, इस्लाम की बैत में al hacer el Bayat en su mano, मेरी तरजीहात ha hecho cambiar mi vida, ha hecho cambiar las alegrías de mi ser al transformarlas en el contento de la comunidad y de Allah Ta'ala. Cuando en cada momento él está posternado, agradeciendo como Allah Ta'ala ha cumplido las promesas sobre su querido Santo Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, y viendo cuáles son los premios con los que nos está bendiciendo, viendo cómo el desarrollo espiritual nuestro se va acrecentando, nos va dando esta oportunidad, viendo cómo nuestra educación moral también se va mejorando, viendo cómo nuestras adoraciones, la forma en que adoramos también, se nos dan más oportunidades y Allah Ta'ala nos permite mejorar la forma de adorarle. Y luego viendo el desarrollo espiritual, unos días después se ve o se nos da la oportunidad ahora cuando viene el mes de Ramadán. Por lo tanto, dar las gracias a Allah. Sí, si queremos mejorar nuestra situación ejemplar, y Allah Ta'ala nos da estas oportunidades y entonces tendremos que sacar el máximo provecho, y como consecuencia Allah Ta'ala aún nos seguirá bendiciendo más, si Dios quiere, inshallah. Por lo tanto, las bendiciones de este Jalsa, introduciéndonos en el mes de Ramadán, entrando en la atmósfera del Ramadán, se nos va a dar también la oportunidad de podamos generar estas puras transformaciones que hemos visto en el Jalsa. Se nos va a permitir reciclarlas, doblarlas, repetirlas. Si intentamos durante el mes del Ramadán volver a repetirlas, entonces veremos cómo podemos ser unos verdaderos agradecidos de Allah Ta'ala, aquellos esfuerzos individuales y colectivos que se han hecho y que nos han permitido comentarlos, y especialmente los comentaristas. Me dice que los jóvenes y los niños, había una gran cantidad que se levantaban para el tahajjud. Cuando los niños para rezar tahajjud, se ha visto que ha habido muchos más niños que el año pasado. Un padre me dijo que mi hijo tiene 14 o 15 años. Primero con dificultad se levantaba para rezar, y ahora en estos 3 días solo con una sencilla llamada se levanta para el tahajjud. Por lo tanto, los favores de Allah podremos conseguirlo de forma permanente si estos cambios que hemos hecho forman parte de nuestra vida, y cada mayor, cada anciano, cada mujer, cada niño intenta hacerlo. Con la ayuda de Allah Ta'ala, Él nos ha permitido crear un ambiente espiritual, y se nos va a permitir otra vez repetirlo. Es el mes del ayuno que va a empezar, y también con él deberemos extraer el máximo provecho para que estos favores que Allah Ta'ala nos va dando sean un sinfín de premios y las promesas de Allah. Las promesas que Él nos ha dicho, seamos nosotros los receptores de estas bendiciones, que Allah permita que esto sea así, como es mi costumbre, a raíz del Jalsa hable de los favores de Allah Ta'ala.
después del Jalsa dedico un jutba a este tema, no lo hago como objeto de adoración, de orgullo, porque yo no se habla del esfuerzo de los responsables, se habla del agradecimiento a Allah Ta'ala. ¿Cómo poder agradecer a Allah estos favores que Él nos ha dado? Y para ser agradecido uno hacia el otro debemos también agradecer al humano. Si queremos agradecer a Allah Ta'ala, el Santo Profeta dijo que el que no agradece al humano no agradece a Allah. Con esta referencia voy a empezar a hablar de los agradecimientos y los hechos que se nos plantean delante. Al final acrecientan nuestra fe entre los jóvenes y los niños. He comentado que ha habido mucha atención para el tahajjud. A los padres tienen que dar gracias a Dios que Él, Allah, ha permitido que nuestros hijos se sientan atraídos en esta dirección, y el verdadero agradecimiento es que los padres también refuercen sus oraciones voluntarias, los que no lo hacen, que pongan atención en este terreno para que sean también un ejemplo para sus hijos, con la ayuda de Allah, como he dicho el último día de Jalsa. Allah envió casi 100 representantes de distintos países. Cada año, con la ayuda de Allah, este número de representantes va incrementándose. En estas palabras de Santo Mesías prometido, cuando al ver razas distintas, gentes distintas, tribus y pueblos, dice el Santo Mesías prometido que se han preparado a los pueblos que vendrán a unirse a esta comunidad. Con la gracia de Allah se están uniendo estas distintas tribus, distintas razas. Cuando vienen las personas que no son musulmanas, cuando vienen por primera vez, los Ahmadis se sienten afectados por el ambiente. Los no Ahmadis también expresan sus opiniones y sobre la organización de la comunidad, sobre la disciplina, no dejan de ser mencionados. Algunos, al expresar estas opinioes, los no Ahmadis no pueden imaginar, los no Ahmadis, que a pesar de tanta organización que se hace con voluntarios y personas que no tienen sueldo, personas que en su vida diaria están relacionadas con profesiones muy variadas, aquí en una reunión tan grande no cabe pensar que pueda uno organizar a tanta gente, porque luego salen las peleas, las dificultades. Hay personas que no pueden vivir en paz, ni con ellos, ni con los de alrededor, ni consigo mismos. Cuando todos estos voluntarios están trabajando, es algo que impresiona a uno que venga de fuera. Personas de distintas profesiones que no se conocen y sin embargo están allí al frente. Los que cocinan, por ejemplo, son personas que tienen jefes, son jefes dentro de sus puestos de trabajo, materiales, son gente negociante que tienen también en otras áreas, por ejemplo, como la de la limpieza. Las personas que trabajan lo hacen sin mirar su
título, digamos, su familia, y esto es algo que impacta a los que vienen de fuera. Cuando los niños reparten agua entre los invitados, impacta también a los nuevos invitados, la seguridad que se ha implementado, todos estos trabajos que cada área con sus responsables están cumpliendo, y lo hacen de forma sonriente a los extraños, les llama la atención, y entonces la imagen que les da sobre la comunidad es cada vez mejor. Por ejemplo, este año vino una delegación de Turquía y eran profesores de universidad relacionados, algunos eran profesores de hadith, otros del tasarruf. Al ver la organización del Jalsa en un ambiente tan pacífico, se quedaron muy impresionados. Algunos decían que cuando hablábamos de este tema, después de reflexionar un poco, no encontraban palabras, y algunos pobres se quedaban sin habla, estaban preocupados, estaban sorprendidos, que qué tipo de personas son estas, que trabajan tan a gusto, como conocen su ambiente. Por eso ellos ahora no tengan la fuerza de aceptar la Ahmadiyyat, pero después del Jalsa yo espero que estos oponentes, ellos se encargarán de callar las bocas de nuestros oponentes al haber visto con sus propios ojos. Este es un favor también de entre los favores que Allah Ta'ala nos está haciendo, y es que las dudas de los ajenos quedan resueltas después de la participación en el Jalsa, y sirve para guiar a personas que tienen buen corazón también. Entre los de fuera, la gente que ha venido, y entre los propios también, todos estos organizadores están muy agradecidos a los trabajadores, y yo también, dice Arur, felicito a los trabajadores, a las trabajadoras, y mediante las cartas o teléfonos que he recibido de fuera también están muy impresionados por la organización, y salen cada vez comentarios nuevos, y también están muy agradecidos a la MTA. Aquellos mensajes que podemos preparar de forma rápida, les presento algunos, son del mundo árabe. Dicen: una mujer no ahmadi que vino al Jalsa escribe de Yemen que yo, al participar en este Jalsa, me siento muy contenta, y he tenido oportunidad de conocer a muchos hermanos ahmadis que, al hablarme de la Ahmadiyyat, me han quitado falsas ideas que yo tenía, y me han reformado, y he visto la imagen real de la Ahmadiyyat, el ejemplo inigualable de su hospedaje, y el confort que hemos tenido se ha sido constante. Hay un nuevo converso escribe, y Ikram al-Najmi Sahab, se llama Khalid Saheb, el 11 de mayo hizo el bet. Dice que vi por la televisión todo el procedimiento, y gracias a se vio que la organización era muy buena, no hubo ningún tipo de necesidad por parte de los trabajadores. Y Hashim Saab me dijo unos días antes de salir que si me hubieras dicho antes, yo te hubiera también invitado y llevado a este Jalsa. El año que viene, si Dios quiere, participaré en este Jalsa, si Allah Ta'ala me da la oportunidad. De Kababir hay una persona que me escribe que con mucho orgullo debo decir que al ver el programa de la Jalsa Salana de UK, y al ver a 30.000 personas como de forma
tranquila escuchaban sus palabras. Asemejaba a un panal cuyo único objetivo era extraer miel pura. Los jóvenes, a través de MTA Al-Arabia, han hecho unos programas excelentes y el esfuerzo para poder transmitir es digno de ser mencionado. Respecto al último discurso que yo di, dice Azur, que este sermón nos ha instaurado el cariño sobre el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam en nuestros corazones y al final nos ha acrecentado su cariño, y solo la comunidad Ahmadiyya del Islam es quien está trabajando en esta línea, en este sentido. Osama Illes de Moldovia escribe que el día del Ba'ath internacional, cuando todos los sirvientes de Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la mano del Jalifa, cuando hicieron una cadena y repetían las palabras del Ba'ath, viendo estas palabras y esta atmósfera, me ocurrió algo en mi corazón que de forma inesperada, con los ojos llorosos, repetimos las palabras del Ba'ath. Ojalá yo también hubiera estado en esta ocasión y hubiera podido beneficiarme de este beneficio espiritual y físico. Hermanos que habéis participado, les digo que esta renovación del Ba'ath es un motivo de enhorabuena para todos ustedes, de felicitación para todos ustedes. Dice que la MTA es un medio que nos permite a los que no hemos podido participar beneficiarnos de todo el procedimiento, y el departamento de árabe ha hecho un esfuerzo inmenso para que pudiera llegar el mensaje Jazakumullahu ahsan al-jaza de Siria. Yassin Saab escribe que el Jalsa Salana, cuando vimos el éxito, les mando mi felicitación más sincera, que Allah ayude al pueblo árabe para que, entrando en el imán de la época, hagan el verdadero Ba'ath, y que podamos en el mundo árabe hacer este tipo de jalsas donde podamos participar, y que en estos países se establezca de nuevo la paz. Rizm Saheba dice que el procedimiento del Jalsa, y al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, para mí es un ejemplo. Hago de nuevo el Ba'ath y voy a intentar cumplir con cada una de las condiciones del Ba'ath, que Allah me dé la oportunidad de que yo pueda venir el año que viene y beneficiarme de las bendiciones. De Siria me dicen que viendo el procedimiento del Jalsa y el Ba'ath internacional me quedé impresionada. Dice que yo intenté venir pero no pude conseguir el visado, pero mi intención, mi deseo de poder venir cada día crece más. Dice que a las mujeres es posible que les gusten los asuntos materiales, pero yo de verdad que con ustedes me siento feliz. Dice, ¿cuándo vendrá aquel día que yo pueda venir a Behadikatul Mahdi y yo pueda ser la afortunada de poder estar participando en la reunión que se celebra en ese terreno? Dice que al ver este ejemplo espiritual quiero agradecerles porque vimos el Jalsa Salana y nos beneficiamos mucho de sus sermones. Quiera Allah que sigamos unidos al Khilafat y que seamos obedientes del Jalifato. De un señor Abdul Latif dice que quiero presentar mi mayor felicitación, donde se ve que los corazones de los Ahmadis se llenaron y sirvieron para potenciar las buenas obras dentro de cada una, y es un triunfo que Allah Ta'ala prometió, que ellos querían borrar la luz de Allah, pero Allah perfeccionó esa luz, aunque los incrédulos y los que rechazan la luz
quieran ocultar esta luz. O una mujer también de un país árabe dice, Azur, que dice que yo, la señora dice que quiero presentar mi máxima felicitación y Allah les ha permitido que nos ha permitido participar, que Allah quiera que a Dios le dé unos triunfos grandes pronto y que nuestras familias también nos permitan que seamos fieles a esta comunidad. A la misma forma que nuestros hermanos pakistaníes con toda su paciencia trabajan al máximo posibilidades, Dios quiera que a los árabes también tengan la oportunidad de trabajar de esa misma forma. Esta también es una forma de mostrar su humildad, y con gran esfuerzo y gran humildad están intentando también participar o sentir la participación. Otra persona que dice que todos mis compañeros quedamos muy impresionados por el Jalsa. Abdul Salam se llama esta persona, y el último día cuando usted dio aquel discurso tuvimos por primera vez la fe de retar sobre el Khatamun Nabiyyin, y Dios quiera que podamos cumplir con estas responsabilidades. En cuanto al hospedaje, estamos sorprendidos. Parecía que Allah Ta'ala estaba mostrando su fuerza. Se veían altas cualidades morales. Desde el día en que entramos en el Jalsa, solo se veía la religión del Islam, la expansión del Corán y las vibraciones del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentíamos la fuerza espiritual de los ángeles, y todos los trabajos se iban manteniendo solos. Que Allah permita que este Jalsa sea un motivo de bendición para todas las gentes. Desde Egipto, un nuevo Ahmadi es una mujer, dice que antes yo oía en la MTA sobre los Jalsas, y vino el día que con la ayuda de Dios pude venir a Hadikatul Mahdi, donde estaba el mismo Jalifa de Allah. El día del Bet Internacional no pude participar porque no se le permitió, no se le dio una tarjeta, y debido a los niños tuve que ir a una cabaña, a una tienda especial, pero al no haber espacio estuve fuera y estuve mirando a través de la televisión el Bet Internacional. En este momento me escribe que yo hago oraciones para usted, porque me di cuenta que yo no he aprendido sobre la organización. Sin protestar, acepté cada una de las palabras que me dijeron y salí fuera. En lo que respecta al pulso, salen oraciones a los organizadores porque nos han dado mucha hospitalidad, nos han enseñado cómo ser hospitalario. Cada persona que nos ayudaba sonreía y se veía esa disposición sincera, aunque fuéramos de fuera. Nuestros niños, cuando estaban con el padre en el Jalsa, a veces se dormían, a veces cuando se daba el Nara se despertaban y empezaban a cantar, también a dar el eslogan. Que Allah Ta'ala nos permita que estas cualidades sigan continuando. Hemos visto el Jalsa, dice esta mujer, y ahora ya no podemos perder. Una persona de Marruecos escribe que debido a este triunfo, felicidades para ustedes. Oh Dios, que en este Jalsa, estos Jalsas se hagan en Mecca y nosotros veamos el Bet Internacional en el terreno del Hanakaba. Son, dice Azur, algunos ejemplos. En este momento habían venido en este Jalsa personas de Estados Unidos, más de 30 personas locales. Cuando les saludé, al participar en el Jalsa, esta gente estaban rebosantes de alegría de participar en el Jalsa, de que al estar unidos a la comunidad, al estar unidos al Jalifa, era muy difícil expresar lo que ellos sentían. No podían hablar delante de mí. El cariño hacia el Jalafat, el cariño hacia el santo Mesías prometido, el cariño al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solo por el cariño, ganar el cariño de Allah en sus corazones, se veía que rebosaban de este amor. Por eso que Allah, su fe sea creciente en el Jalsa.
a los hermanos americanos esta transformación, o en los árabes, estas transformaciones que hemos visto, esta revolución que se ha visto, que a ellos siempre les guíe para alcanzar la cercanía de Allah Ta'ala, como también les he comentado, la MTA ha unido a la comunidad y le ha hecho una, y al mostrar otros programas, la forma, el comportamiento con lo que estamos mostrando este y otros programas, los responsables de la MTA, los trabajadores, son personas que están, digamos, la gente les manda, les recuerda, dice Azur, que había nuevas caras de jóvenes presentando, y la gente al ver esto, la gente Ahmadi del mundo se quedó, lo apreció. De verdad que estos programas están fuera de cualquier adorno. Cuando piensan en otros canales, hay que primero hacer cuidarse, maquillarse, presentarse impoluto, y luego a través de las mentiras cada uno expresa sus puntos de vista y se montan escenas en los escenarios. Hoy, con la ayuda de Allah Ta'ala, la MTA está libre de estas banalidades. Nuestro presentador está libre de cualquier artificialidad y está lleno de sinceridad cuando se expone. Y esta fidelidad que ven en la pantalla, la gente lo aprecia. Que a todos estos trabajadores de la MTA y a todos los que han trabajado en generar estos programas y luego ponerlos en producción, que Allah Ta'ala les bendiga. Yo a todos por parte de todos los Ahmadis también les doy las gracias, que Allah, a los que trabajan en la MTA, sean hombres, sean mujeres, les acreciente su fe y su sinceridad. Cuando escuchen algo respecto a algo que se les alaba, ustedes tienen que ser aún más humildes y tienen que ser aún más agradecidos. Y a los trabajadores les digo que deben aún prosternarse más, porque entonces es cuando Allah Ta'ala les potencia aún más sus capacidades. En general, dice Azur, con la ayuda de Allah, los trabajadores y trabajadoras con estas capacidades cumplen sus obligaciones, como ya hemos mencionado. Siempre lo he dicho al principio, cada año. En esta ocasión también quiero hablar de los Waqfine. Han hecho trabajos de mucha responsabilidad. Esa responsabilidad la han llevado adelante con la máxima sinceridad, y a través de su encargado, el trabajo que se les asignó, me han llegado informes muy favorables de ellos. Por eso, que Allah Ta'ala haga que estos mantengan su espíritu de dedicación y que Allah les permita que sigan trabajando aún más con este espíritu. Después del Jalsa de Germany, alguien me escribió que yo fui a Alemania, pero allí en la alocución al Lajna, a las mujeres, me gustó que sin ningún tipo de... no había una persona o un grupo que se encargaban de mantener el silencio, pero las mujeres no molestaron. Y también me han llegado cartas de Estados Unidos que al participar en este Jalsa vi con asombro que para callar a las mujeres siempre hay personas que van con carteles instando a que guarden silencio, pero aquí las mujeres estaban disciplinadas, calladas, escuchando, y esta disciplina también debe ocurrir en UK, porque Alemania está ocurriendo. Y al leer esta carta no le di demasiada importancia, aunque yo sabía que el que había escrito
a la gente de UK, de Lajna, estaba exagerando sus debilidades, pero he tenido la alegría de comprobar de que durante mi alocución no había ninguna cartel diciendo por favor guarden silencio, y a pesar de ello han callado, han mostrado silencio y con mucha atención han seguido el sermón que les planteé. Me he enterado también que en general, con mucho silencio, se ha escuchado en el Lajna el sermón y no ha habido ningún tipo de perturbación. Desde esta perspectiva, las que han participado, las Lajnas, las mujeres, en esta ocasión es necesario darle las gracias a las responsables y las que han participado. También la forma de agradecerles que en el futuro, por favor, intenten mantener aún más disciplina y intenten impregnarse de las bendiciones del Jalsa y háganlas partes de su vida, de vuestra vida, en vuestras casas. Que Allah y el Rasul y el Profeta sean bajo la enseñanza, que funcionéis. Y las mujeres tienen mucho que decir aquí en este respecto. Este es el verdadero camino para que ustedes sean agradecidas. Los que trabajan, los trabajadores, voy a leerles una carta que me ha llegado sobre los trabajadores de Suecia. Vino un alcalde de Kalmar y me dijo que ha habido una persona, un trabajador, no recuerdo con qué área, y me llevó a un sitio alto donde se podía ver todo el Jalsa. No estaban las tiendas de campaña, las carreteras. Dijo que este paisaje tan bello, para ponerlo en pie, hemos tardado 2 semanas, y en una semana ya lo quitaremos y solo quedará el terreno. Y al decir esto se puso muy emotivo. Los que trabajan con AINCO deben Azur dice que hasta donde podamos, hasta se los permita, nosotros debemos cubrir las áreas dentro de Hadiqatul Mahdi. Como hay que quitar las cosas, como hay población alrededor, y los trabajadores dedican mucho tiempo para sacar adelante todo, y luego también recogen las cosas, que Allah Ta'ala también les premia a ellos, les dé un premio por este esfuerzo que realizan. Entre los participantes también hay que ser agradecidos, porque donde les permitió la oportunidad de participar, también tienen que darle gracias a los responsables porque les han provisto de estas facilidades, y los responsables deben también ser agradecidos porque Dios les ha permitido servir en esta causa. Y el objetivo de ambas partes era el mismo, y es que por Allah, siendo unos, intentaremos enseñar la belleza de las enseñanzas del Islam, que nos permitan servir al Islam. Que Allah a todos nosotros nos dé la oportunidad de mantenernos posternados delante de nuestro Dios, y que sea siempre conseguir el contento de Allah, porque el verdadero Ahmadi musulmán, para ser un verdadero Ahmadi musulmán, hoy para extender el verdadero Islam somos nosotros,
y entonces podremos ser considerados los seguidores del imam de la época. Para ello tendríamos que tener presente un escrito del Santo Mesías prometido, que para proteger al Islam y la veracidad del Islam, antes de nada está el aspecto de que debéis ser un ejemplo de la veracidad, de la verdad en el Islam, y luego todas las perfecciones que tiene el Islam debéis extenderlas en el mundo. Dice que Allah desea que la verdadera fe sople a través de esta comunidad que Él ha escogido. Por lo tanto, como he dicho al comienzo, que el verdadero objetivo del Jalsa es generar cambios puros en el corazón, que Allah nos dé la oportunidad que al generar estos cambios puros, los deseos del Santo Mesías prometido se cumplan respecto a su comunidad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر